Muy buenas tardes, amigas, amigos que continúan acompañándonos en el segundo Congreso Internacional de Ciencias Sagradas. Para nosotros es un gusto haber compartido estos días con ustedes y con esos excelentes, maravillosos expositores que hemos tenido. Pues esperamos que todos sigamos disfrutando de la sabiduría del conocimiento de todos estos expositores magníficos que nos acompañan. Para la tarde de hoy, pues, tenemos a Augusto Lema, quien nos estará acompañando con la conferencia primero sobre la geometría sagrada en la vida, aplicada a nuestra vida. Y antes que nada, quiero presentarle entonces, Augusto, bienvenido. Y para ustedes, Augusto es magíster en enseñanza en las ciencias exactas y naturales, es ingeniero industrial, licenciado en música y lleva muchos años, 28 años como profesor, enseñando yoga y meditación. Nos da mucho gusto tenerte esta tarde aquí, Augusto, y adelante con tu presentación. Germania, muchas gracias. Para mí es un honor poder participar en este evento tan bonito, en el que ha habido expositores tan buenos y que ha tenido como común denominador que hemos estado hablando toda la semana de la vida. Desde el domingo, cuando el maestro Armando y la maestra Lucía abrieron el evento, empezamos a hablar de la vida. Incluso hasta el momento en que José María Doria habló de la muerte, también es hablar de la vida, porque ya sabemos que la muerte es una faceta de la vida. Entonces hoy estamos también para hablar de la vida a través de las formas. Entonces voy a compartir pantalla para hacer mi presentación. Entonces me dicen cuándo ya pueden ver allá. Ahí la tengo ya, ¿sí? Sí, sí la podemos ver. Sí, voy a poner la pantalla grande. Se me perdió el loguito. Es que aquí tengo... Es que tengo una barra que me está tapando donde está el loguito. ¿Cómo hago? Ya alguien me va a dar una mano aquí para yo encontrar el loguito y ponerlo en pantalla completa. Ah, ya lo vi aquí. Está abajo, sí. ¿Por qué no me abre todo? Ahora sí, ¿cómo quito esto? Hecho. Luego allí. Muy bien. Bueno, ahora sí lo están viendo todo, ¿cierto? Así es, Augusto. Bueno, muy bien. Cierto. Yo estaba diciendo que estábamos hablando de la vida durante toda la semana y vamos a seguir hablando hoy también de la vida y de sus formas. Quisimos empezar con este dibujo tan bonito que es tomado de un libro que se llama Atalanta Fugis, que en español significa La fuga de Atalanta. Este es un libro que es solamente gráficas y es una recopilación de gráficas de la alquimia llenas de simbolismos. Entonces, ¿cuáles son los simbolismos que hay aquí? Fíjense que el mago está dibujando una circunferencia con un compás gigantesco. Esa circunferencia representa el universo. Vamos a ver ahora cuando estudiemos la circunferencia que es posible hablar de la universalidad de esta curva. Dentro de la circunferencia que representa el universo hay un triángulo con un vértice hacia arriba. En casi todas las culturas aparece los triángulos con vértices hacia arriba como la posibilidad de mirar hacia la divinidad, aunque sabemos que la divinidad está a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, al frente, atrás, en todas las direcciones, siempre ha sido como más fácil que el vértice esté hacia arriba. Dentro del triángulo tenemos un cuadrado que inmediatamente nos conecta con los 4 elementos.
y dentro del cuadrado hay otra circunferencia que obviamente es otro universo menor, llamémosle así, el microcosmos. Y en ese microcosmos, la pareja humana, construyendo su mundillo, del cual nace el mundo grande y la esperanza, obviamente, de la trascendencia. Entonces, a partir de este dibujo tan bonito de Atalanta Fugis, vamos a seguir mirando otras posibilidades. Bueno, espérense un momentico, es que esta teclita no me quiere dar. Bueno, vamos a empezar entonces con el triángulo. Pues no hay duda de lo que significa triángulo, o sea, son tres ángulos. A la vez que son tres ángulos, son tres lados que en este caso vamos a considerar el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Entonces son tres ángulos y tres lados iguales. Siempre aparece la posibilidad de que... Perdón un momentico. Ya, es que la teclita no está funcionando. Ya. Miremos este triángulo, que es un triángulo en teoría totalmente armónico por parte de Platón. El triángulo es equilátero. ¿Qué significa? Tres ángulos iguales, cada uno de 60 grados, y tres lados iguales. Entonces, vamos a imaginar, espérense, cojo el puntero. ¿Sí? Vamos a imaginar que aquí en este vértice que le vamos a llamar A, ponemos un átomo. El átomo como expresión de vida está vibrando y él envía vibraciones en todos los sentidos. Entonces, en el otro extremo de ese ladito ponemos otro átomo. Ese átomo también está vibrando y envía haces de vibración en todos los sentidos. Cuando se encuentra un haz que parte del átomo del lado izquierdo y avanza hacia la derecha, con otro haz que parte del átomo que está en la derecha y avanza hacia la izquierda, entonces se forma una línea recta. Me olvidaba decir que cuando el átomo está solo, el átomo es un cuerpo sumamente pequeño, entonces podíamos tener esa idea de que ese es un punto infinitesimalmente pequeño y que esa es la idea de punto. Y la idea de punto se asocia siempre a la dimensión cero. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Avancemos desde la dimensión 0 a la dimensión 3, porque la dimensión 3 es la tridimensionalidad en la cual está formada nuestra. Entonces, cuando se forma la línea recta de la base del triángulo, entonces una línea recta ya es dimensión 1. Pero nos falta más porque necesitamos llegar a la dimensión 3. Vamos ahora a imaginar que ponemos en el vértice superior, que le llamamos C mayúscula, otro átomo que empieza a vibrar como todos los átomos, y al enviar haces de luz hacia todas las direcciones, entonces un haz de luz sale en esta dirección, como estoy mostrando yo con el puntero, y se encuentra con otro que sale del punto A. O sea que forman un segmento de recta. Lo mismo pasa al lado derecho. De aquí, de nuestro átomo en el vértice superior, avanzan haces de luz. Uno de ellos se encuentra con el del punto B y nos ha formado otro segmento de recta. Se ha generado una superficie que es un objeto mental cuyo nombre es triángulo. Entonces, así se generan todos los polígonos de la dimensión 2. El triángulo ha tenido una connotación, el triángulo con el vértice hacia arriba, ha tenido siempre una connotación en cuanto a simbolismos que permite al ser humano asociarlo con la divinidad. Entonces, además de poner uno de los vértices hacia arriba,
se le pone un ojo en el centro. ¿Eso qué significa? El ojo que todo lo ve. Ve desde el mundo invisible y ve desde el mundo visible. El mundo visible que tenemos nosotros aquí en nuestra tridimensionalidad, el que es palpable, el que podemos ver, el que podemos incluso degustar si es una naranja, por ejemplo, surge del mundo invisible. Y hay unos puentes que se dan desde la dimensión 0 a la dimensión 1, que es el punto. El punto es el puente para que la dimensión 0 se convierta en dimensión 1, así como la línea es el puente para que la dimensión 1 se convierta en dimensión 2. Entonces, en la dimensión 2 están todos los polígonos. El triángulo es avanzando, si de la misma manera como hicimos el juego con los 3 átomos, podemos construir también un cuadrado. El cuadrado significa que los 4 átomos que ponemos alineados a 90 grados, cada uno hace sus haces de luz, envía sus haces de luz y forma un cuerpo geométrico que se llama cuadrado. Después de cuadrado el pentágono, el hexágono y hasta donde queramos. Es posible que alguien diga, no, pongámosle entonces 200 lados. Y alguien diga, no, pongámosle 1000 lados. Y otro diga, no, pongámosle 1.000.000 de lados. Cuando le ponemos infinitos lados, estamos ante la curva llamada circunferencia. Entonces ese es el crecimiento desde el triángulo hasta la circunferencia. El menor posible en dimensión 2 es el triángulo y el mayor posible en la dimensión 2 es la circunferencia, porque ella tiene millones de lados. Por eso los griegos decían que la reina de la dimensión 2 es la circunferencia. Obviamente que los 3 lados y los 3 ángulos del triángulo desde el punto de vista místico permiten asociarlo con la Trinidad, que en el caso de nuestra cultura judeocristiana son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este cuadro es muy interesante porque ya como Pontormo es un pintor del Renacimiento, el cuadro se llama La Cena de Emaús. En ella aparece Jesús con 7 apóstoles y detrás de Jesús está el sol y el triángulo que representa la divinidad con el ojo que todo lo ve. Vamos a mirar aquí, miren donde pongo el puntero aquí en este triángulo pequeñito. Este es el triángulo que aparece en los dólares. Entonces allí está el triangulito con el ojo que todo lo ve. De modo que en nuestra cultura, pues obviamente el triángulo hacia arriba tiene mucha importancia. Importante lo que dice Platón acerca del triángulo equilátero. Él en su equilibrio es un triángulo armónico porque todos sus ángulos son iguales, perdón, y las 3 longitudes de sus lados también son iguales. Entonces, cuando trazamos la altura partiendo desde el vértice superior, baja, 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 con los punticos rojos, divide la base en 2. Miren que aquí dice B medios y aquí también dice B medios. Y se forman 2 triángulos que son el de la izquierda, que lo estoy marcando con el puntero, y ahora el de la derecha, que es este. Hace alusión desde el simbolismo Platón a que es necesario volver a construir la unidad. Entonces, en muchas facetas de la vida, cuando aparece la dualidad, a través del trabajo del crecimiento interno, es necesario construir la unidad. Están alineados siempre con la idea de triángulos áuricos. A ver, me tengo un minuto para decir que el número áureo es uno de los pilares de la geometría sagrada, aunque toda la geometría es sagrada, toda la ciencia es sagrada, toda la metafísica es sagrada, pero nosotros no nos lo han enseñado como ciencias sagradas, estoy hablando del mundo profano. Entonces, los constructores de los Partenones obviamente eran gente que tenía conexión con los sacerdotes de la época y construían el Partenón
con las dimensiones áureas. El número áureo es 1,618. ¿Eso qué significa? Miren dónde pongo el puntero. Estoy mostrando que este lado mide 124 milímetros. Y por favor, 2 o 3 voluntarios que saquen la calculadora y, la calculadora del teléfono, y entonces allí multiplicamos 124 por 1,618 y nos debe dar 200. Si no, pues esto no sirve. A ver, que alguien me diga si ya le dio 200. Y da 200.632. Eso está muy bien. Entonces, yo creo que me pueden perdonar el 6,32. El 6,32, ¿sí? Bueno, entonces funciona. Aprovecho para decirles, cuando alguien quiera construir una habitación armónica desde el punto de vista de número áureo, pues define cuál es la longitud más corta y después para la longitud más larga la multiplica por 1,618 y le queda un rectángulo en la base que ya queda áureo, queda equilibrado. Aunque al final vamos a ver que al aplicar la geometría sagrada a construcciones, entonces hay muchas otras ideas que no necesariamente conducen a hacer habitaciones cúbicas o habitaciones que son poliedros cuya base es un rectángulo. Bueno, hemos terminado allí con esta introducción con el triángulo. Vamos a meternos ahora al cuadrado, que ya sabemos que es un cuerpo geométrico que tiene 4 ángulos de 90 grados y sus 4 lados son iguales. Entonces, el simbolismo del cuadrado es diferente al del triángulo. El triángulo, a pesar de que también es un área encerrada por los lados, conduce en el vértice a una liberación. En cambio, el cuadrado no. Miren que en esta gráfica que pusimos allí, si yo me meto en el cuadrado, estoy profundizando en una especie de cárcel que hace que se contraponga a lo que presenta el triángulo. El triángulo con el vértice superior, por lo menos guarda la esperanza del alcanzamiento del cielo desde el punto de vista de que el cielo esté arriba. Acuérdense que es simplemente una mirada de algunas culturas. Entonces el cuadrado es diferente, el cuadrado delimita, el cuadrado encierra, el cuadrado da solidez. Miren esto. Si yo me meto en una habitación cuadrada, a lo mejor no esté pensando que el vértice me pueda conducir hacia arriba. Si yo me meto en una habitación que es una pirámide, es posible que mi mente sí pueda leer el simbolismo de que el vértice superior me pueda presentar liberaciones. El cuadrado necesariamente conecta con los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego, que necesariamente pues nos encierran en el mundo material. Esta imagen me gustó porque en estos días, en el trabajo que hemos estado haciendo con el maestro Armando, pues él ha hecho alusión al carro y a su conductor, y a lo que significa el trabajo del conductor desde su mundo mental y emocional, y su fortaleza para ser capaz de conducir a los caballos que si no tienen quien los maneja, pues serán caballos que pueden desbocarse. Entonces, el conductor, el auriga, tiene en su pecho un cuadrado. ¿Qué le simboliza? Pues le simboliza la estabilidad que le puede dar la conexión con los 4 puntos cardinales. Esa es su solidez en el mundo emocional y en el mundo mental. Entonces, siempre el cuadrado presenta esa posibilidad de conectarnos con lo sólido, con lo que no presenta dudas. En la psicología, el Carl Jung y muchos psicólogos lo ven de esta manera. Es símbolo de materia, es el cuerpo, es la realidad terrena. Por eso se contrapone el cielo. Es materia. Bien, vamos a pasar a la circunferencia.
Ya dijimos que esta es la reina de las figuras geométricas en el mundo bidimensional. Una circunferencia tiene altura y tiene anchura, nada más, no tiene profundidad. Entonces, ¿cómo nace la circunferencia? Lo vimos ahora, que a partir de un triángulo ya el triángulo se expande y se convierte en cuadrado, el cuadrado se convierte en pentágono y crece y crece y crece, y entonces quien está estudiando dice, no, pues pongámosle ya 1.000.000 de lados, y el otro dice, no, pongámosle 2.000.000, y seguimos creciendo hasta infinito. Cuando tiene infinitos lados se llama circunferencia. Y los simbolismos de la circunferencia ya son diferentes. Quisimos poner esta circunferencia azul con el círculo para aclarar algo que es muy comúnmente confuso, y es que la circunferencia es el borde del círculo, es el límite. El límite no, el círculo no puede expandirse porque la circunferencia no lo deja. Entonces, yo, miren donde tengo el puntero, yo voy a dar una vuelta por esta circunferencia que es la línea negra, y ella me está representando lo que yo hago en un periodo de tiempo, por ejemplo, en un día o en una semana. Y cuando yo vuelvo a pasar, si yo no he resuelto los problemas que me he encontrado en ese periodo, a lo mejor vuelvo a pasar por el mismo punto al mismo nivel. En ese caso, entonces, esto es un círculo vicioso. Pero nosotros necesitamos construir círculos que no sean viciosos, sino virtuosos. Significa que los problemas del martes yo los resolví, los problemas del miércoles yo los resolví, los del jueves los resolví, y cuando terminó la semana, yo paso por este punto de donde partí, paso un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque yo he crecido un poquito. Y entonces la circunferencia se expande y da origen a una de las curvas más sagradas en la geometría y en la naturaleza, que es la espiral. Entonces, este círculo que antes era vicioso, ahora se convierte en círculo virtuoso y obviamente conectado con la espiritualidad, porque estoy construyendo espirales. Aquí lo tenemos al lado derecho, representa la infinitud, la espiritualidad, la perfección. Y ya sabemos que es la curva más perfecta en 2 dimensiones. La simbología de la circunferencia es que está atado a la feminidad. Miles de gráficas como esta se han construido desde la antigüedad al Renacimiento y hasta hoy, en el que en circunferencias se dibujan cuerpos femeninos. Entonces, esa feminidad puesta allí está atada a la mística y al misterio. Por ejemplo, cuando vemos aquí la luna, miren, la luna es una esfera como todos los cuerpos celestes que giran sobre su eje. Entonces, cuando lo vemos desde la Tierra, pues la vemos como circunferencia, o sea, su esfericidad no la vemos. Y la luna siempre es misteriosa, es mística, es como una mujer. Bueno, esta circunferencia evidentemente es a la vez todo y a la vez nada, porque como ella representa el cero, es nada. Y si yo empiezo a girar sobre ella, sin salirme de la línea azul, pues allí quedo dando vueltas hasta infinito. La circunferencia representa a la vez el cero y el infinito. Vamos ahora a irnos a las interacciones que hay entre circunferencias y esferas. A ver, esto que estamos viendo aquí es una vésica Piscis, que es la interacción entre dos circunferencias. En el mundo tridimensional es la interacción entre dos esferas. Y estas interacciones, ¿dónde se dan en la vida real? En los átomos. Cuando dos átomos forman una molécula, el campo magnético del átomo rojo se mete en el campo magnético del átomo azul, y el átomo azul se mete en el campo magnético del... una vibración nueva si resuenan, porque hay muchos átomos, muchos elementos de la tabla periódica que no reaccionan con otros. ¿Por qué razón?
porque no resuenan. La resonancia, o sea, la afinidad vibracional, es lo que hace que se queden, voy a decir vulgarmente, que se queden pegaditos vibrando juntos. ¿Por qué los novios se sienten bien estando juntos? Pues porque vibran en frecuencias cercanas. Lo mismo pasa con los átomos. Si los átomos no se encuentran vibraciones cercanas, pues no se juntan. Como lo que pasa con los gases nobles. Por ejemplo, los gases nobles, que son la octava columna de la tabla periódica, ellos no reaccionan con ninguno. Pero si ponemos el hidrógeno y el hidrógeno y el oxígeno reaccionan con casi todos. Bueno, estaba entonces diciendo que esta interacción entre las dos esferas o las dos circunferencias se llama Vesica Piscis y es un símbolo muy antiguo porque la almendra que se pone en el centro es evidentemente femenina. Y aquí se generan, como el propósito de esta charla no es hablar de matemáticas, no mostramos aquí los números que genera la unión de las dos circunferencias. Les cuento grosso modo, en este espacio morado, que no voy a mostrar ahora, encontramos la raíz cuadrada de 1, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de... Entonces, aquí hay un equilibrio, aquí hay una expresión de la vida que indica que hay armonía, que cuando dos átomos se juntan, realmente hay un impulso para que la vida avance a través de la nueva forma molecular que están presentando. Como la almendra que forma la Vesica Piscis siempre ha sido relacionada con lo femenino y como un túnel donde se genera la vida, un túnel de donde sale la luz, entre los primeros cristianos se acostumbraba a dibujar a Jesús dentro de una almendra como esta. Entonces, miren, este cuadro, además de tener a Jesús, tiene aquí los 4 evangelistas en los 4 puntos pues, cardinales. Entonces tenemos aquí Lucas, que está atado al signo Leo. Tenemos abajo a la izquierda a Marcos, que está atado a... Marcos está atado al carnero. No, el carnero no es. Miremos la cruz, préstame la cruz, yo miro. Entonces, Lucas está atado al osar. Entonces, bueno, alguien que me ayude si se acuerdan. Aquí veo arriba a la izquierda está el aguador y arriba a la derecha está el águila, que es escorpión, que está atado al callar. Entonces, bueno, no me acuerdo de los otros 2 evangelistas con qué signo están atados. Era muy importante para los cristianos la representación de Jesús a través de la almendra que se forma en la Vesica Piscis. Miren esto, a partir de que la circunferencia es un círculo femenino, surge el culto a la diosa. Entonces, en su vientre aparece la espiral. Entonces, de su vientre sale la vida y además crece la vida en forma de espiral. Es un portal de luz que une lo material con lo espiritual. Y es el prólogo de todo el nacimiento. Atado a esa posibilidad armoniosa de la Vesica Piscis, en las catedrales en Europa se construyeron muchos portales con esta forma. O sea, es un trozo de la almendra de la Vesica Piscis, por su armonía, por su perfección. Bueno, hasta ahora, a ver, esto que yo voy a decir no necesariamente es usado por parte de todos los geómetras. O sea, yo estoy hablando de formas geométricas que son inferiores, entre comillas, ninguna es mayor que otra. Solamente para mostrar que lo que viene es realmente mucho más elevado que lo que acabamos de ver. Hasta ahora hemos trabajado el triángulo, el cuadrado
y la circunferencia. ¿Por qué? Porque ellos encarnan un montón de simbolismos que le han permitido al ser humano explicar el mundo, y además son conexiones con la divinidad. Por ejemplo, en el altar nuestro, en el altar que se nos enseña en la institución, aparece el cuadrado en la mesa donde están los 4 elementos, aparece el triángulo con el vértice hacia arriba que conecta desde las 2 columnas hasta la luz que está arriba, y todo eso está inmerso en el universo donde se desarrolla, que es donde está la circunferencia. Y además los participantes que estamos allí, cada uno representa una esfera electromagnética, y esas esferas electromagnéticas son impulsadas por la fuerza mística del oficiante, y se generan espirales que nos pueden impulsar a lugares superiores desde el punto de vista vibracional. Bien, entonces, a las formas superiores le vamos a dar ese epíteto a los sólidos platónicos. ¿Qué son los sólidos platónicos? Son 5 cuerpos que tienen unas características únicas en la naturaleza. Y se llaman platónicos porque Platón, al igual que muchos filósofos y muchos matemáticos, se sintió realmente fascinado con los misterios y la capacidad vibracional de estos cuerpos. Lo hizo Leonardo da Vinci, lo hizo Durero, lo hizo en el Renacimiento, todos estudiaban los sólidos platónicos. Johannes Brahms, no, pero Johannes Brahms es músico, el astrónomo, se me olvidó el nombre del astrónomo. Este astrónomo dedicó 30 años a su vida porque él creía que los sólidos platónicos eran los que dirigían la forma del sistema solar. Kepler, ya me acordé, Kepler. Kepler dedicó 30 años de su vida hasta que se dio cuenta que finalmente la posibilidad de que las formas de los sólidos platónicos gobernaran el sistema solar, pues no era una teoría comprobable. Empezamos. Vamos a mostrar los sólidos platónicos uno por uno, y miramos sus características generales sin profundizar mucho. Este se llama tetraedro y es la forma más pequeña en tercera dimensión. Esto es lo que da origen a nuestro mundo tridimensional. Entonces, la circunferencia, que es el culmen de la segunda dimensión, ella se expande, y cuando se expande es capaz de crear un tetraedro. Entonces, ya empezamos con la tercera dimensión. Nuestro mundo es tridimensional. El tetraedro está formado, tetra significa 4. ¿Qué significa? Que hay 4 caras iguales. Los lados son todos iguales, los ángulos todos iguales. Si nosotros logramos introducir este cuerpo dentro de una esfera transparente, por ejemplo, vamos a descubrir que todos sus vértices tocan la esfera. Esa es una de las mayores cualidades de los cuerpos llamados sólidos platónicos. Su perfección, su equilibrio, su armonía. Vamos a seguir con otro. Este se llama hexaedro o cubo. Entonces, el hexaedro o cubo tiene 6, por eso hexa, 6 caras, y como termina en edro, es un poliedro. O sea, poliedro significa que tiene 3 dimensiones. Y él tiene 6 caras, que son cuadrados. Por lo tanto, todos sus ángulos son de 90 grados. Hexa 6. Ya sabemos, así como el cuadrado está asociado con la posibilidad de lo sólido, de la estabilidad, del encerramiento, pues el hexaedro también, cuando entra en tercera dimensión, también arrastra esas cualidades. Este que es una maravilla, bueno, todos son una maravilla. El octaedro, para que lo tengan claro en su mente, es como coger 2 pirámides de las de Egipto, que son pirámides de base cuadrada. Un paréntesis para decir que las pirámides son cuerpos geométricos cuyas caras son triángulos. Entonces, yo puedo ponerle la base que yo quiera, el polígono que yo quiera, pero siempre hacia arriba, hacia el vértice, son triángulos.
Aquí, por ejemplo, tenemos, no, me quiero volver un poquito con el caso del tetraedro. El tetraedro tiene 3 caras triangulares y su base es otro triángulo. Lo que pasa es que el triángulo de la base es igualito a cada una de las otras caras. Entonces, el tetraedro tiene 4 caras triangulares que son igualitas. Cualquiera puede ser la base. En este octaedro tenemos 2 pirámides de base cuadrada, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Hagan de cuenta que son 2 pirámides de Egipto, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, como la base es cuadrada, la base es esta. Miren cómo la muestro con el puntero. Aquí está la base. Seguimos aquí y este. Ese es un cuadrado. Y de cada lado del cuadrado surge hacia arriba un triángulo. Pues ese es el octaedro. También con características como, por ejemplo, cada cara tiene la forma de un triángulo equilátero. ¿Qué significa eso? 3 ángulos iguales de 60 grados. Recordemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180. 60 más 60 más 60. Y entonces, 4 caras arriba, 4 caras abajo. O sea que son 8 caras igualitas, triángulos equiláteros. Por eso se llama octaedro. Seguimos. Este es uno de los más bonitos, el dodecaedro, que por su raíz dode significa que tiene 12 polígonos pentagonales. Los antiguos lo han asociado siempre con el éter. A cada uno se le ha asociado uno de los 4 elementos y al dodecaedro ninguno de los 4 elementos, sino el éter. Entonces, el dodecaedro tiene, entre otras cosas, la magia del pentágono. Este pentágono verde que ustedes ven aquí, o sea, es un polígono que tiene 5 lados, por eso se llama pentágono. Tiene una característica y es la asociación directa con el número phi. Ya dijimos que el número phi es 1,618. Entonces, el mundo de las matemáticas está gobernado por 3 números que son muy importantes. El pi, que todos lo conocemos, el pi es 3, 14, 28, 57. Aparece phi, que es el que vamos a descubrir ahora. Entonces, phi es 1,618. El que usamos ahora atrás en la multiplicación cuando trabajamos el triángulo superior del Partenón. Y el número E, que es un número de Euler, y ese número mide 271, 81, 82. Esos 3 numeritos gobiernan gran parte del mundo de las matemáticas. Los que han estudiado ingeniería o han estudiado matemática pura, pues les queda más cercano estas referencias que yo estoy haciendo. Y tenemos por último el icosaedro. El icosaedro es el quinto o el cuarto sólido platónico. Está formado por 20 triángulos equiláteros. Igual, su principal característica, como todos los otros 4, es que yo lo puedo inscribir en una esfera transparente y todos sus vértices van a tocar la esfera. Esa es su mayor característica desde el punto de vista del equilibrio. Ico significa 20. Y ya sabemos la terminación edro significa que es un poliedro. Entonces, el icosaedro tiene 20 triángulos. Mercedes Figueroa es una bacterióloga que está aquí entre el grupo nuestro que trabaja para acceder al GACPADO y ella me prestó unas imágenes que a pesar de que yo tenía algunas en cuanto al mundo submicroscópico, ella me prestó más como estas. Les voy a contar esta anécdota. Yo he sido profesor muchos años, profesor de matemáticas, y alguna vez una niña me dijo, profesor, ¿por qué estos sabios se han puesto a inventar los triángulos, los prismas, las pirámides, para que después nosotros nos saquemos los ojos aquí estudiando esto? Y yo le dije, no, eso no lo han inventado esos sabios. Eso está en la naturaleza y surge desde el mundo microscópico.
Entonces, miren aquí, estas son dos fotografías, no, la de la izquierda es una simulación, pero la de la derecha sí es una fotografía. Entonces, el de la izquierda es el cápside de un virus. Obsérvenlo, tiene forma de icosaedro, o sea, 20 triángulos. Entonces, toda la geometría surge desde el mundo microscópico y crece en forma de fractal para que podamos tener el mundo macro, ¿sí? Yo voy a tener un minuto en el fractal, voy a dejar de compartir para poder mostrar unas figuritas que nos van a llevar al mundo de la fractalidad. Miren esta. Ah, pero ¿cómo hago? Se ve borrosa. ¿Cómo la muestro aquí? Como pusimos un fondo borroso, ¿la acerco más? No puedo. Ahora sí. Ahí la están viendo bien, ¿cierto? Bueno, entonces miren, este cuerpo es un fractal. ¿Qué significa fractal? Que un modelo a nivel micro se sigue repitiendo para crear un cuerpo a nivel macro. Entonces, este es un modelo de Sierpinski. Sierpinski fue un matemático polaco que vivió hasta hace poco y él dedicó unos 30 años de su vida a trabajar los fractales. Entonces, lo que vemos aquí es pequeños tetraedros que se van incrustando uno con otro para crecer, crecer y crecer. Yo lo hice hasta aquí, pero esto se puede construir infinitamente. Esto es un tipo de fractal. Bueno, uno de la naturaleza y que nos gusta mucho a los vegetarianos. ¿Lo ven? ¿Cómo se llama este fruto? Esta flor, perdón. Brócoli. Es un brócoli. Brócoli. El brócoli es un ejemplo muy sencillo para mostrar la fractalidad en la naturaleza. Entonces, miren, el brócoli es como un arbolito. Yo voy a quitarle este. Ya le quité este arbolito y él queda como de la misma forma que el grande. Ahora a este le voy a quitar otro y me queda de la misma forma del grande. Ya me queda más incómodo. A ver, voy a ver si puedo quitarle otro. Les muestro este. Miren, este es otro arbolito como el del principio. Entonces, si lo tomamos de pequeño a grande, el brócoli es el caso típico de un fractal. El patrón pequeño va creciendo y crece y crece y crece hasta formar de un mundo micro a un mundo macro. Pues esa es la fractalidad y la naturaleza está llena de ejemplos de eso. Se repiten los patrones de la forma. Antes de volver a la presentación, este es un hexaedro cubo que de un cubo pequeño va creciendo para que aparezca un cubo más grande. ¿Sí? Entonces, este tipo de cuerpos geométricos se llaman hipercubos, que también son un intento por mostrar en 2D la cuarta dimensión, lo cual ha sido, pues, no ha habido muchos logros en ese aspecto. Bueno, vuelvo con la presentación. Estábamos entonces aquí en las cápsides virales. O sea, los virus que nos atacan a nosotros, entre ellos el del COVID-19, que es muy famoso, tiene una forma geométrica muy bonita. Y alguien podría decir, ¿cómo así? Si los virus son malos, ¿y por qué tienen casas bonitas? Pues los virus no son malos ni son buenos, son los virus. Y ellos son formas de vida como nosotros, y entonces ellos llegan a nuestro cuerpo y no se enferman, pero esa es también su misión. Me acuerdo del ejemplo que puso Álvaro esta mañana, en el que si nosotros nos identificamos con el prado, con el pasto, entonces venía un antílope y se lo comía. Desde el punto de vista del pasto, el antílope es malo, es un asesino. Después aparece el tigre. Entonces el tigre se come al antílope. Y el tigre, que también es asesino, ahora aparece como un héroe
porque mató al primer asesino. Entonces depende de la óptica como lo veamos, ¿no? Los virus son unas formas de vida cuyas casas están hechas usando los sólidos platónicos. Bueno, tan como los virus nos han generado tanto malestar, pues nos queda como un poquito difícil pensar eso, que las casas de los virus son sólidos platónicos. Bueno, este no me deja avanzar. Luego aquí. Un minutico que la siguiente no me quiere abrir. Lo paso con la mano, tal vez. Tampoco quiere coger. Bueno, hablemos más de los virus mientras puedo avanzar a la siguiente diapositiva. Son 5. Solamente 5 en la naturaleza. Y las formas geométricas son millones, pero solamente estas 5 tienen esas características. Eso significa que son formas armónicas, que son formas llenas de, lo que voy a decir es una verdad a medias, que son formas vibracionales mejores que otras, porque ellas en su interior generan un campo vibracional diferente al de afuera. Es el caso de las pirámides, es el caso de todos los sólidos platónicos, y ese es uno de los usos que nosotros podemos darle a los sólidos en nuestra casa. Bueno, seguimos. Miren esto, a los que les ha dado herpes, observen la forma del virus del herpes. En la fotografía de la izquierda aparece una esferita, ellos son una esferita, y al lado derecho aparece la misma esfera, pero más grande. Eso significa que quedó un poquito pixelado. Pero el virus del herpes es una esfera perfecta. Miren esto qué belleza. Este se llaman fullerenos, porque los fullerenos, a ver, en la década del 50 del siglo pasado apareció un arquitecto norteamericano muy brillante. Su nombre es Buckminster y su apellido Fuller. Fuller así con doble L. Y entonces él trabajó los domos geodésicos, que son unos cuerpos geométricos derivados de los icosaedros y que son muy bonitos, son armónicos y que se están usando ahora en lo que llaman glamping. El glamping son hoteles campestres cuyas habitaciones tienen la forma de los geodésicos que trabajó Buckminster Fuller. Entonces, en el campo de la biología se ha tomado el apellido de él para designar estas moléculas que han sido recientemente descubiertas. Esta no es una molécula descubierta hace 200 años, no. Es una molécula descubierta hace más o menos 30 años. Y entonces se llama heptagonal tórico. ¿Por qué se llama heptagonal? Heptagonal significa que es un polígono de 7 lados. Miren, son este y 2 que hay aquí, que son los responsables de la curvatura que toma hacia adentro para que se forme un toro. El toro en geometría se hagan de cuenta una dona, ¿sí? Entonces, muchos campos magnéticos y eléctricos funcionan de esta manera y obviamente que son fuentes de vida al tener esa forma y poder ser autosuficientes desde su emanación de energía. Bueno, todas las células son autosuficientes, todos los átomos son autosuficientes, ya desde la vibración significa que están vivos. Entonces, a esto se les llaman fullerenos. Seguimos. Miren se dice hoy por hoy que esta molécula, miren aquí, esta que estoy marcando con el puntero, es el caso de 60 moléculas de carbono
que se organizan en esta forma geométrica que es una esferita perfecta. Y a esta se le ha dado en decir que es la más bella molécula, la C60. Fue descubierta por estos dos científicos, Tess Kroto, Smalley y Kerr en 1985, o sea, fue descubierta hace 35 años. Eso significa que este mundillo es muy reciente y lo que viene en Acuario será fabuloso en cuanto a las formas geométricas que habremos de descubrir. Me olvidaba decir que estos son poliedros de proteínas. Este es para los que han tenido cálculos en los riñones y todas esas cosas tan molestas, miren qué belleza son los cristales de calcio. Vista superior, miren aquí, octaedros perfectos. Esta es una pirámide vista por encima. Ahora, miren aquí en la foto de la derecha. Estas son fotos reales, o sea, son fotos tomadas al microscopio. Y aquí pues está abajo, este es el crédito de la Universidad de La Rioja en España, que de allí pudimos tomar las fotografías. Octaedros, los cristales de calcio en la orina tienen forma de octaedro. Cuando les duela un poquito, pues digan, no, pues que de todas maneras tienen una forma muy bonita. Más cristales de calcio en la orina, miren, octaedros perfectos, octaedros perfectos. Una pirámide hacia arriba, una pirámide hacia abajo. Esto que ven aquí, estos pequeños cuerpos en forma de circunferencia, son glóbulos rojos, ¿sí? Están acompañando a los octaedros en forma de, no, los cristales de calcio en forma de octaedros. Bueno, yo antes de pasar a esto me gustaría pedirle a nuestra querida bacterióloga que nos hable un poquito acerca de este mundo fabuloso, porque, o sea, nosotros lo hemos visto aquí a través de las fotografías en el microscopio, pero ella lo ha visto en la realidad, en el microscopio. Ha visto muchos de estos cuerpos del mundo de lo micro con formas perfectas. La geometría sagrada desde la base de la vida. Entonces, por favor, Mercedes, te cedo la palabra. Ilústranos un poquito sobre esto. Sí, Mercedes, se me ocurre que hables por el teléfono del maestro Navarro. ¿Puede pasar a hablar allá o aquí? Aquí. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Pues realmente uno cuando mira esto en el microscopio, uno dice cómo es en el macro, es en el microcosmos, y la verdad que cuando yo recibo una muestra de un paciente y encuentro todo esto, pues, lo único que uno dice son cálculos por oxalato de calcio, por tomar mucha leche o exceso de calcio. O también pasa cuando pacientes toman calcio sin la vitamina D, que se empiezan a cristalizar y forman estos pequeños cristalitos en el sistema en el sistema renal. Entonces, cuando uno ve estas formas, uno dice, pues que realmente la naturaleza es perfecta, porque no solamente esto, ve uno cristales de colesterol, ve cristales de todas las formas. Entonces, pues realmente esto le confirma a uno que como es en el macro, es en el micro, ¿no? Es lo que realmente le podría aportar allí. Sobre los virus que mostró ahora, pues realmente ahorita hay muchos ejemplos, mostraba usted ahorita el virus del herpes, y realmente es una expresión de también fractal, porque como uno los ve allí en un microscopio barrido, como fue una de las fotos que usted mostró, también los puede ver así en las lesiones de los pacientes, las formitas fenotípicas o macroscópicas que uno ve. El virus del papilomavirus, que forman las verrugas también, las verrugas comunes, o también las verrugas en muchos tractos, como son también microscópicamente, se expresan también en la parte macroscópica. Entonces esto le confirma a uno realmente que
Pues que la geometría natural es tanto macro como micro, ¿no? Sí. Gracias, Mercedes. Me ha gustado mucho ese epíteto de que la geometría natural, nunca se me ha ocurrido, está muy bien. Gracias por tu explicación. Bien, ¿la idea cuál es? La idea es que acerquemos esta armonía de todos estos cuerpos geométricos a nosotros. Entonces, voy a mostrarles unas posibilidades para que podamos disfrutar de la geometría sagrada. Para empezar, les cuento esto, miren, ustedes pueden buscar un artesano que trabaje bien y mandarle a hacer, por ejemplo, un tetraedro en madera fina, no puede ser madera barata, tiene que ser madera fina, y ustedes lo ponen en la mesita de noche y eso significa que la habitación se armoniza día y noche, ¿sí? Entonces un tetraedro o el mismo hexaedro, que es vulgarmente un cubo, o el icosaedro, cualquiera de los 5 sólidos, lo ponen allí en la habitación o lo cuelgan del techo o lo ponen en una repisita en la pared, donde quieran, y produce una buena energía en el cuarto o donde quieran. Nosotros tenemos un sistema de formación preiniciática en geometría sagrada y además de que meditamos y estudiamos los cuerpos, los construimos en madera. Y realmente hay gente que hace unas bellezas a partir de estudiar esas formas, ¿no? Estudiar los ángulos, estudiar las longitudes, cómo se relaciona tal ángulo con tal longitud, por qué tal cuerpo tiene determinadas características. Bueno, miren esta habitación. Entonces, allí lo que se ha hecho es utilizar cuadrados que a medida que suben, se vuelven rombos. Y arriba hay un dodecágono, perdón, sí hay un dodecágono, o sea, es un polígono de 12 lados que confluyen con el mismo número de maderos hasta el centro y forman la cúspide de la habitación por donde entra el sol. Una habitación como esta es armónica. Alguien entra ahí y siente que está bien. Creo que a todos les ha pasado que entra a alguna habitación que puede ser cuadrada o es un cajón, y en el cajón a lo mejor no se sienten tan bien. Esa es una de las características de los cuerpos geométricos derivados de las 5 formas sagradas de los sólidos platónicos. Quedan armónicos alrededor, al interior. Miren esto, qué belleza. Esto sería una pirámide truncada que ha sido construida sobre una base de piedra. Arriba hay una vista exterior y abajo hay una vista interna. Este es el caso de una esfera que se alarga en un cuerpo ovoide. Adentro no hay ningún vértice, no hay ninguna línea recta. Por lo tanto, acústicamente y vibracionalmente es de mucha calidad. Entonces, si alguien habla allá adentro, los sonidos chocan contra la pared y no se devuelven con el mismo ángulo, se vuelven con otro ángulo. Allí perfectamente podría hacerse un concierto y la acústica sería muy buena. Observen arriba 2 agujeros que son ventanas, y podría decirse que esta es una forma copiada de un huevo. Un ventanal en el que hay una persona dormida. Hagan de cuenta que este es el glamping y que por aquí pasa el riachuelo de Latran, de Tena. Miren este auditorio, es maderas curvas. Entonces ellas están invocando la posibilidad de tramos de esferas. Ciertamente que entrar allí debe ser muy agradable. Armonía, belleza. Además, la madera es el material preferido en las construcciones de los sólidos platónicos, porque es evidente que la madera tiene una vibración más alta que el metal, ¿no? Alguien diría, ¿por qué no hacemos esto en hierro? Pues no queda, en primer lugar, no queda tan bonito y vibracionalmente podría quitarle frecuencia. Estos 2 domos son muy bonitos. El domo, el domo de la derecha es el típico
domo de Buckminster Fuller. Estos domos han sido muy populares en Estados Unidos y en Europa, y bueno, por aquí también se construyen algunos. Todas estas son maneras de construir auditorios o la casa para uno. En la meditación también pueden ser usados. Miren, este cuerpo geométrico que está sobre la repisita, sobre la mesita, es lo que se llama un hipercubo. O sea, hay un cubo en el centro y de sus vértices salen unas aristas que construyen otro cubo externo. Este es un intento, ya lo dijimos ahora, un intento por mostrar la cuarta dimensión, lo cual no se logra, pero ilustra un poquito. Entonces, esta es una forma de meditar impulsada por un cuerpo geométrico de dimensiones perfectas y de ángulos perfectos. Los cuerpos geométricos que construyamos en este sentido tienen que estar bien hechos. No es posible que queden, si los ángulos son de 90, no pueden quedar de 89, porque la vibración al interior y lo que emana no es igual. Seguimos. Miren, esta es otra posibilidad, esto es muy antiguo también. Es una pirámide de base cuadrada que se pone encima de un tapete en el que está dibujada la flor de la vida. Bueno, teníamos también el propósito de mostrarles la flor de la vida, pero no se pudo porque me tocó cambiar de habitación. Este es un lugar muy agradable para meditar. Observen que hay unos cuarzos alrededor del cuadrado del tapete y bueno, eso son ayudas para meditar, así como si ponemos una música de Mozart o ponemos uno de los grandes maestros espirituales, uno de los grandes maestros músicos espirituales, como nos enseñó ayer, se me olvidó el nombre del maestro que nos enseñó. Bueno, son ayudas. Las formas geométricas son muy buenas para meditar. Miren aquí, ha sido puesto un hipercubo donde está el puntero, mírenlo, un hipercubo aquí en una mesita en la sala de una habitación y allí se ha puesto una planta. Entonces, esta es una manera de generar buena armonía en las habitaciones. Se ponen plantas en recipientes hechos desde la mirada de la geometría sagrada. Miren esta cama tan agradable. Esta es una cama que tiene, que está inscrita, llamémosle así, en una pirámide de base cuadrada. Según la foto, esta es una pirámide hecha de aluminio. Yo sé que algunos fabricantes las hacen de aluminio. No sé, a mí me gusta más la madera, quedaría con vibración superior. La cama es de madera, creo que la pirámide también debería ser de madera. Miren, otro modelo, este sí tiene madera. Tiene una idea muy bonita que es que en la cara de atrás va tapado. Entonces, es la cama puesta sobre una estera y una pirámide de base cuadrada, como las de Egipto. Algunos, no sé si exageran, dicen que también pueden frenar un poquito la vejez, no sé. A los interesados, pues prueben y construyen su pirámide. A ver cuánto logran frenar el avance de los años. Miren, este es una figura preciosa. Entonces, también parece que está hecha de metal. Es un icosaedro y ella está sentada sobre uno de los triángulos del cuerpo. Parece un poquito incómodo meterse allí, ¿no? Pero bueno, cada quien hace su hábitat para meditar. Miren qué belleza. Este no corresponde a ninguno de los sólidos platónicos, pero es un cuerpo construido entre pentágonos y hexágonos que producen una forma armónica. También es válido esto, acuérdense, no necesariamente las formas tienen que estar atadas a los 5 sólidos platónicos, pueden ser inspiradas por ellos, pueden los sólidos platónicos generar alguna variación, pero que de todas maneras el cuerpo quede armónico. Miren este es en el suelo, observen bien, en el suelo hay una estrella de David, pero no es la estrella de David que está pintada en el tapete de él, es una estrella de David construida con los tubos de aluminio.
Entonces, a partir de allí se llevan tubos hacia arriba para que produzcan el vértice superior. Entonces, este cuerpo geométrico debe tener mucha fuerza en su interior. De hecho, ya hay un círculo de protección allí y debe ser muy agradable poder meditar allí. El cubo, que parece más sencillo, menos rimbombante, pero igualmente con las características de los sólidos platónicos. Excelente para meditar. Bueno, les quiero agradecer mucho y entonces, de acuerdo con lo que me han dicho los organizadores, es necesario que ahora usemos algunos minutos con algunas inquietudes. De modo que muchas gracias a los organizadores y tienen la palabra. Muchas gracias, Augusto, por esta magnífica presentación. Y pues les invitamos a todos los participantes a formular sus preguntas, ya sea a través del chat o si levantan su manito, los podemos mirar y les damos paso. Gracias. Bueno, Germania, entonces tú me lees la pregunta. Sí, ya miro. Aquí Pues aparece que Cecilia Novoa levantó la mano. adelante, Cecilia, por favor. Ya, muchas gracias, Augusto. Estoy llena de ideas y de información y quisiera preguntarte si con respecto, perdón que esté despeinada, si con respecto a los virus, ¿sería posible utilizar algún agua que haya sido, por ejemplo, magnetizada con una de estas, de estos sólidos de Platón, el que le corresponda, como para que pueda empatar y pueda tal vez elevar la vibración del virus de tal manera que lo destruya? ¿Es eso posible? Se me ocurrió. Pues yo creo que esa pregunta no es para mí, esa sería más bien para Mercedes. Si la vibración del cuerpo geométrico en el que están inmersos los virus en el agua, podrían ser destruidos por la vibración que se produce al interior del recinto. Mercedes, ¿nos puedes decir algo? ¿O esto es muy aventurado pensar eso? ¿Quiere repetir la pregunta, por favor? Sí, o sea, estaba pensando en estas figuras bellas que tienen los virus, pero el virus a la final tiene una vibración que causa daño en el cuerpo humano, digamos, ¿no? Entonces pensaba yo, si es que se puede, por ejemplo, magnetizar el agua con la misma estructura, pero digamos que con una vibración mucho más alta, que puede ser a través de una meditación o simplemente para que el agua adquiera esta estructura y que pueda como por vibración empatar y destruir o aniquilar la posibilidad de daño que puede causar el virus. Pues la verdad es que el autocuidado es importante para prevenir virus dañinos, pero no tengamos en cuenta que los virus no todos son dañinos. Hay un 10, bueno, podemos hablar de la microbiota que tenemos, que son alrededor de 10 millones de microorganismos en nuestro cuerpo y entre esos hay virus. Entonces hay virus que nos ayudan a proteger contra estos virus dañinos. Lo que tenemos que tratar es tener un equilibrio nuestro, tanto físico, físico, emocional, espiritual, con nuestro autocuidado en todos los aspectos para evitar que estos virus dañinos cojan ventaja y nos enfermen. Es lo que yo le podría aportar allí. Sobre el agua que le aumenta la vibración, pues no hay estudios todavía que han demostrado esto porque pues casi siempre, pues yo le estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia, que uno siempre está basándose en la evidencia médica y en los estudios epidemiológicos y realmente estudios macros hechos al respecto no he visto, pero
Ya si pensamos en lo sutil, en nuestro autocuidado y en cuidar la ingesta de nuestra agua, si le mejoramos la vibración es válido, ¿no? Pero la verdad es que no todos los virus son dañinos, que hay más de 10 millones de microorganismos que nos protegen y que solamente unos oportunistas como el que está actualmente, que lleva 2 años dándole vuelta al mundo, como yo siempre decía, el invisible que nos está haciendo daño, pero con autocuidado y con mejorando nuestra respuesta inmune ante la exposición de este virus, podemos salir adelante y con el autocuidado. Y lo que yo sugiero es siempre estar nosotros cuidando nuestro cuerpo, cuidando todo nuestro autocuidado en general para evitar tener un desequilibrio, porque la enfermedad significa un desequilibrio. Entonces, si estamos en un equilibrio en todos los aspectos, la enfermedad por estos virus es poco probable, aunque hay que tener en cuenta que la transmisión de los virus se da por la exposición que tenemos a X o Y virus. Entonces, tener cuidado nosotros con estos medios de transmisión. Por eso, ser conscientes de estas formas de transmisión también nos previene tener esta infección. Mercedes, muchas gracias. Yo quiero, el maestro Armando quiere hablar. No. Sí. Yo quiero referirme a lo siguiente. Yo sé que la ciencia pide evidencias desde los métodos científicos. Todos conocemos el caso del doctor Masaru Emoto. Lo voy a volver a contar, aunque sé que la mayoría lo conoce. El doctor Masaru Emoto hace unos 30 años puso agua en unos recipientes y en esas habitaciones traía, por ejemplo, unos monjes tibetanos y cantaban. Entonces él cogía esa agua después de que los monjes han cantado, coge el agua, la congela, la pone en el microscopio y le toma fotografías. Las figuras geométricas que se forman, los cristales del agua, preciosos, armónicos, con los ángulos igualitos, las distancias igualitas. Igualmente hizo el ejercicio contrario, es decir, en un recipiente con agua, trae unas personas que se insultan dentro de la habitación. Después él coge el agua de ese recipiente, la congela, le toma fotografías y los cuerpos geométricos que se forman en los cristales son muy feos, no son armónicos. Entonces, bueno, sí, esa es una comprobación de que la interacción vibracional entre diferentes cuerpos de la vida sí funciona. Bueno, no sé si Cecilia, es que lo que quería Cecilia era que le dijéramos si esa armonía que era allí era capaz de aniquilar a los virus. Yo no creo que hasta allá, pero bueno, Mercedes como médica pues nos dio otras alternativas. Muchas gracias por la pregunta, Cecilia. Si hay alguna otra pregunta, veo que hay 2 manos arriba. Sí, del chat. Vamos a tomar del chat. Fabiola Castillo nos dice, Primero. ¿el cobre funcionaría para estas figuras? ¿Qué beneficios tendría? El cobre, Germania, el cobre. ¿El cobre funcionaría para estas figuras, las que presentaste? ¿Y sí, qué beneficios tendría? También se habla de que el cobre, o sea, si uno construye recipientes de cobre, las posibilidades de que las bacterias se reproduzcan allí son menores. De todas maneras, esto que voy a decir es a nivel personal. A mí me encantan los cuerpos geométricos de madera. Obviamente que alguien puede hacerlos de cobre. También vimos allí en esas pirámides que son comerciales que las han hecho de aluminio. Todo eso es válido. La vibración de la madera es muy bonita. La madera es otro nivel. Bueno, gracias. Gracias. Malena, adelante. Estás con el micro apagado. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, maestro. Interesante estos conocimientos. ¿Qué me puede usted decir con relación a la geometría sagrada? De hecho, la geometría sagrada está centrada
en el cubo de Metatrón, porque a través del cubo de Metatrón salen todas las figuras y de ahí está la flor de la vida y de ahí viene el fruto de la flor de la vida en que ya se deriva todo lo que usted ha expuesto en este tiempo. Sí, gracias por la pregunta. El cubo de Metatrón es la conjunción de todos los sólidos platónicos, de la flor de la vida y lo que se llaman los sólidos estrellados, es decir, de cada lado sale una pequeña pirámide y eso da una conjunción de unas fuerzas muy potentes. Yo confieso que yo nunca he podido hacer un cubo de Metatrón en madera, me parece sumamente difícil. Siempre los he visto aquí en internet, en las dimensiones de la pantalla. O sea, ¿cuáles son las dimensiones de la pantalla? Pues ancho y alto. Nunca lo he visto en la realidad, pero sí debe ser muy potente, porque es la conjunción de las vibraciones de los 5 sólidos más la flor de la vida. Creo que poco a poco los buenos artesanos serán capaces de ir construyendo este tipo de cuerpos, porque es que lo válido es construirlos en 3D. Obviamente que ellos pueden tener algún efecto si uno lo ve en la pantalla o si uno lo hace imprimir y lo cuelga en la pared, pero no es igual si se produce, si se forma el cuerpo real, o sea, un cuerpo así. Este es un cuerpo hecho en cartulinas rojas, porque el tetraedro se asocia al fuego, por eso fue hecho en cartulinas rojas. Muchas gracias, Malena, por la pregunta. Gracias. Jorge Álvarez tiene una pregunta allí. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Sí, quisiera aportar con algo en el sentido de el estado vibracional de las cosas y de las personas mismas. O sea, debemos entender que nosotros como cuerpo electrónico, como cuerpo, como energía pura, estamos vibrando todo el tiempo. Y no solo Masaru Emoto lo demostró intercambiando energías de distintas formas, por sonido, por pensamientos, por lo que sea, pudo ver cambios en la parte vibratoria del agua, o sea, en los cristales del agua ya congelado. La forma de cada uno de los elementos que nosotros queremos realizar para la meditación y todo eso, la forma le da una vibración determinada. Eso que nuestro interlocutor Augusto Lema dice que a él le gustaría en madera, porque él vibra en ese sentido. La madera tiene una alta vibración, mucho más que los metales. Y lo que hacen los metales es conducir la corriente, la energía un poco más burda. Pero la parte vibracional, que es la que se conecta o puede transformar esas ondas en materia, ¿ya? Son las ondas más altas, o sea, la vibración más alta. Entonces, si usted tiene uno de cobre, tiene uno de aluminio, que normalmente utilizan, toda la energía que venga desde afuera se concentra en la periferia y normalmente se la aterriza hacia afuera como protección. O sea, dentro de ese cubo o dentro de ese tetraedro o cualquier elemento que usted se ponga ahí adentro, está neutralizado porque todo está en la periferia. A menos que usted en su estado de meditación alcance un estado vibratorio que en algún momento se armonice, se forme la armónica ahí, entonces se conecta hacia donde tenga que conectarse. Algunos se desintegran, según algunos metafísicos, en algún momento les ha pasado, y otros reciben todo ese beneficio de la vibración. Muchas gracias, Jorge, por su aportación. Bueno, aquí en el chat nos dice Jessie, ¿qué otros usos tiene la geometría sagrada en nuestras vidas para poder ayudarnos? Bueno, nos vamos a dar unos minutitos más porque estamos ya sobre el tiempo y vamos a tratar de contestar todas sus preguntas. Adelante, Augusto. Sí, yo he visto habitaciones muy bonitas
en las que diferentes cuerpos geométricos armonizan el espacio. De modo que la posibilidad de la elevación vibracional de la habitación a través del ingreso de estos cuerpos al interior es algo que además de decorativo, pues ayuda a construir un buen nivel vibracional. Por ejemplo, me acuerdo en ese momento de una alcoba en la que está la cama en el centro y tiene 5 pequeñas columnas alrededor de la cama. En cada una de las 5 columnas está puesto uno de los cuerpos geométricos muy bien hechos, la columna también muy bien hecha. Ya dijimos que tenía que ser bien hecho con madera fina, de modo que a mí me parece que este es uno de los principales usos. También se me ocurre que por ejemplo, pone agua y ella le escribe allí un papelito pegado que dice amor. Y además cuando se va a tomar el agua, le habla al agua. Entonces, esa es una posibilidad de transmitirle mejor vibración. Si no fuera una botella común, sino que fuera un recipiente con la forma de uno de los 5 sólidos platónicos, seguramente que podría ser mejor. Entonces, a mí me parece que la posibilidad de que la cama nuestra esté dentro de una pirámide es un uso muy, muy bonito y además muy práctico. La posibilidad de decorar la habitación con cuerpos geométricos también hechos en madera también es muy bonita. Y la posibilidad de meditar con los cuerpos geométricos. De modo que esos son los usos que yo conozco y seguramente que habrá muchos más, pero bueno, todos somos aprendices de la geometría sagrada. Gracias. Así es. Bueno, una última pregunta y dice, ¿la geometría sagrada necesita materializarse o es un camino de entrenamiento para interiorizar el poder vibracional? Ahora Jorge dijo algo que es muy cierto y es que todos somos una especie de antenas. Todo está construido de ondas. Es la luz condensada y como tal emitimos también ondas y recibimos ondas. Entonces, los cuerpos geométricos, unos tienen más potencia que otros. Los sólidos platónicos son los que más potencia tienen. Entonces, si yo me acerco a ellos para la meditación o a través de la decoración o a través de construir una casa desde estas posturas de la geometría, pues seguramente que yo me veo beneficiado. De eso se trata. Sé que en el comercio de la construcción de casas, lo más seguro es que por razones económicas se le diga al arquitecto o al maestro constructor, no, aquí hágame un cajón, allí hágame otro cajón, allí hágame otro cajón. Entonces, es como la negación de la posibilidad de la armonía al interior de los recintos. Estas son posibilidades muy bonitas con la geometría sagrada para acercarnos a ella, acercarnos a la belleza que ellas tienen. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de esta magnífica conferencia. Te agradecemos mucho, Augusto. Germania, perdón. Es que me ¿Sí? dicen que el maestro Armando pidió la palabra. Ah, bueno. No. Adelante, maestro. Se la regalo toda. No. Siga usted. Bueno, con mucho cariño, Augusto, muchas gracias por esta hermosa presentación. Bueno, solo agregaría que estamos descubriendo la dimensión de la energía. Estamos descubriendo la dimensión más profunda de la materia. Desde hace 100 años sabemos que todo por dentro es energía
y vamos aprendiendo a funcionar desde este mundo de la energía. En términos de la inteligencia, por ejemplo, como vimos en la mañana, vamos pasando de la inteligencia racional a lo que Álvaro llamaba lo irracional. En realidad es lo suprarracional. Es decir, vamos entrando en la dimensión de la energía en todos los aspectos. Nos es cada vez más evidente la matemática perfecta, la geometría perfecta, el orden perfecto en el que se desenvuelve toda la creación. Entonces, si se fijan en el mundo, cada vez hay más y más y más estudios de esta naturaleza que siempre han estado ahí, y los sabios siempre nos han invitado a penetrar, a comprender en estos misterios tan hermosos y tan profundos, que por dentro de la materia son algo increíble, pero por dentro, más allá de los microscopios, son todavía más maravillosos, y más adentro de cualquier perspectiva, ir dándonos cuenta que somos en ello y estamos aprendiendo a ser y movernos en esa dimensión maravillosa de la matemática, de la geometría, del orden, de la unidad, de la armonía, y hacia eso va evolucionando esta raza. Muchas gracias, Octavio, por ayudarnos a despertar con esto que nos has compartido a la conciencia de la perfección increíble de la vida desde el ángulo de la geometría, que decimos por adentro todo es sagrado, sacro, secreto, la geometría, la matemática, etcétera, y que nos hacemos conscientes que aún en las cosas más aparentemente terribles, como son los virus, las bacterias, los microbios, etcétera, hay un orden perfecto. Entonces, no hay nada que temer, porque dentro de este orden somos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y estamos aprendiendo a ser desde estas dimensiones de la unidad y de la perfección maravillosa, entre otras cosas de la geometría. Es lo que en este momento podría yo aportar, mi querido Augusto, y muchas gracias por tu brillante exposición. Gracias. A usted, maestro, gracias. Hay una preguntita rapidín, y ya estamos pasados. Sí, mira, Augusto, muy buena la exposición, gracias. Quería preguntar por qué la belleza, digamos, de esas piedras que uno llama comúnmente cálculos en los riñones y todos son tan bonitas. Sí. Pues es que, Ligia, lo acaba de decir el maestro, la naturaleza es bonita en todos los aspectos. Entonces, el hecho de que nosotros pensemos que unos cálculos renales deben tener una forma fea, pues no. Sí, para la forma de octaedros que tienen esos cristales en la orina, es muy bonita, y ellos no son ni malos ni buenos, ellos son la vida fluyendo. Entonces, dentro de nosotros se nos formaron unos cálculos así, y las cargas eléctricas y magnéticas que se dan al interior de esas formas moleculares hacen que sean una forma armónica. Ahora, que nos haga daño, pues es otra cosa. Pero estamos inmersos en la armonía, en la belleza, y a lo mejor el hecho de que se nos formen cálculos renales corresponde a acciones que contravienen algunas leyes naturales. Pero ellos, como tal, esos cristales son muy bonitos, son octaedros perfectos. Gracias, Ligia, por la pregunta. Bueno, muchas gracias a ti, Augusto, y queremos invitar a todos los participantes. En media hora nos volvemos a reunir para continuar con el taller que nos ofrecerá Augusto mismo sobre leer la vida en la geometría sagrada. Él nos había mandado unas figuras que las debemos imprimir y cortar, o no cortar todavía, Augusto, a ver si nos aclaras. Las cortamos aquí, vamos a necesitar tijera y pegamento para esto. Y las hojas
impresas. Todavía tenemos una media horita para que si no lo hemos hecho antes, lo hagamos ahora. Y así poder entrar de lleno a trabajar en la geometría sagrada, acompañados por Augusto. Bien, Muchas gracias, entonces, Germania. Muchas gracias, Germania, y a todos los que han entrado a participar. Y nos vemos a las 5 entonces, con una tijerita en la mano, con un poquito de pegamento y con las figuras geométricas impresas, una hoja para cada uno. Vamos a construirlas porque es muy diferente de lo siguiente. Miren, yo cuando hace unos meses Germania me invitó a que hiciera parte de este trabajo, yo le dije, Germania, pero construir figuras a través de la pantalla es muy complicado, porque nosotros en el grupo de geometría sagrada que tenemos, cuando vamos a construir, pues siempre nos juntamos y lo hacemos presencialmente en la mayoría de las veces. Entonces, lo que a mí se me ha ocurrido es que ustedes impriman esas hojitas, recorten por el contorno y entonces ahora a las 5 empezamos a construirlas y a hacer unos ejercicios a partir de haberla construido. Y les quiero adelantar esto, si ustedes construyen la figura, ella queda con su vibración, con su amor. De modo que esas figuras van a ser para ustedes y aunque sean en papel, cumplen una misión vibracional importante. Bueno, muchas gracias, nos vemos a las 5. muchas gracias.